Jesús está vivo y es poderoso y milagroso. Tenemos un Cristo vivo, poderoso y milagroso. ¿Qué tal, hermanos? Hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos y vamos a estar leyendo juntos Hechos capítulo 5. Y ahí si algo queda claro es que Cristo es milagroso y es poderoso y siempre obra a favor de su iglesia. Mire, usted tiene un Salvador que es poderoso y está dispuesto a hacer milagros con tal de ayudarte a que cumplas tu misión, a que tengas éxito en la vida. Cristo Jesús es poderoso. Todo el capítulo 5 de Hechos, quiero pedirle que lo tenga frente a usted, nos narra por lo menos 3 milagros y todos son a favor de la iglesia de Cristo. El primer milagro es un tanto duro. Se trata de la muerte de Ananías y Zafira. 2 personas que aparentaban ser cristianos, pero no lo eran. ¿Sabían ustedes que Ananías y Zafira en realidad no eran creyentes? Mire por favor ahí en Hechos 5:1 cómo se refiere el Señor en su palabra a Ananías. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Si hubiera sido cristiano, le hubiera dicho discípulo. O simplemente hubiera dicho el nombre. Por ejemplo, unos versiculitos antes, ahí al final del capítulo 4, usted lo puede ver en su Biblia, se refiere a un verdadero discípulo que sí dio una ofrenda completa para apoyar a los necesitados en la iglesia. Ahí en el 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y Bernabé quiere decir hijo de consolación. Este sí, lleno del Espíritu Santo, trajo la heredad completa a los pies de los apóstoles, porque las personas tenían tanto avivamiento espiritual en ese tiempo que vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles y se le repartía a cada uno según su necesidad. No había nadie necesitado entre los creyentes, pero esto lo hacían voluntariamente. José, un verdadero discípulo, pero Ananías le llama cierto hombre. Yo quiero que usted vea, adelantémonos un poquito al capítulo 6, mire cómo le llama a los que son verdaderos cristianos. En el 6:1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Un cristiano es un discípulo. En el caso de Ananías, un hombre, es decir, un hipócrita entre los cristianos. Una persona no creyente. Por eso recibió el juicio milagroso de Dios, porque quería trastornar, quería desviar a la iglesia. Veamos un par de ejemplos más donde al cristiano se le llama discípulo. Mire el 6:2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Otra vez la palabra discípulo para referirse al creyente. Y el último ejemplo está en el 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así que volvemos al capítulo 5, Ananías y Zafira, un hombre y una mujer no creyentes, y recibieron el juicio milagroso de Dios. El primer milagro de Hechos 5 es un juicio milagroso donde Dios protegió a su iglesia. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira querían aparentar que eran muy piadosos, muy dadivosos y muy santos, probablemente para ganar influencia sobre la iglesia, pero siendo que no eran cristianos, iban a desviar a la iglesia primitiva. Era grave porque se ve que tenían un corazón de avaricia o de codicia, algún interés económico probablemente. Y la palabra es clara y dice que estas personas estaban influenciadas por Satanás. Mira el versículo 3, por favor, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una persona inconversa está a merced de Satanás. Satanás le puso esta idea a Ananías y a su esposa Zafira. Así que en los versículos 5 y 10 vemos el juicio milagroso. Dios protegiendo a su iglesia de esta pareja peligrosa. Mira el versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y miren el 10, al instante ella, está hablando de Zafira, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Primer milagro, el Señor juzgó a esta pareja peligrosa. Así el Señor Jesucristo, con su poder sobrenatural, te defiende a ti, a tu familia y a tu iglesia porque te ama. Algunos cristianos se preocupan y dicen, pastor, pero
Yo siendo cristiano a veces he pecado y he mentido. ¿Cómo sé que no me va a caer el juicio de Dios? Pero hay una gran diferencia. Usted y yo somos verdaderos creyentes. A usted y a mí no nos domina Satanás. Cristo ya llevó el juicio. Oiga, alguien tiene que alabar al Señor este día, porque Cristo ya llevó en la cruz el juicio de tus pecados y de mis pecados. No quiere decir que ya no pequemos, pero ya no somos juzgados. No hay ninguna condenación sobre aquellos que estamos en Cristo. Además, el creyente tiene al Espíritu Santo que le ayuda a decir la verdad, a ser sincero, a ser dadivoso, a no mentir ni engañar. Y dice la palabra: si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Confíe en la protección sobrenatural de Dios. Segundos milagros que vemos ahí son señales y maravillas de sanidad divina. Mire el versículo 12: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y mire por favor el 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Oiga esto: trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El segundo milagro que aparece aquí son sanidades divinas y liberaciones. Tenemos un Cristo poderoso y milagroso. Es un Cristo vivo que sigue haciendo milagros entre nosotros. No significa que el cristiano no va a pasar enfermedad, sino que tenemos esperanza en el médico de médicos, en nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso para sanar. Mire, y él utilizaba instrumentos humanos como Pedro. Solo la sombra de Pedro que cayera sobre algunos enfermos y ya eran sanados. Pero como dice aquel corito, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el poder del Cristo vivo que hoy habita en nosotros. Usted se puede atrever a imponer manos, a reprender la enfermedad, a recibir sanidad divina, a ministrarla a sus seres queridos, a su iglesia, a su congregación. Crea en un Cristo de la gloria que sigue haciendo milagros de sanidad. Yo no sé si estabas enfermo este día, pero quiero invitarte a que recibas por fe sanidad divina, a que le puedas decir: Señor Jesús, tú llevaste en la cruz todas mis enfermedades, sufriste mis dolores, por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo recibo sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde dar testimonio. Puede hacerlo en los comentarios de este mensaje. Cuando Dios le haya hecho un favor, glorifíquelo. Cuéntele a otros para que fortalezca la fe de los hermanos. Y vamos a ver el tercer milagro que se lleva a cabo cuando meten preso a los apóstoles. Podemos ver que la persecución arreciaba y las autoridades religiosas otra vez metieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Pero miren el 19, el milagro de liberación. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pedro y Juan no se achicopalaban, ya los habían metido presos otra vez, pero el Señor hizo un milagro de liberación. Un ángel abrió las puertas de la cárcel en la noche y salieron a predicar. Total que cuando llegaron los alguaciles al siguiente día, encontraron las puertas cerradas, pero no había nadie adentro. Mire ese milagro. Versículo 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Y ahí continúa la narración, la puede leer usted en casa. Los sacerdotes y los líderes no hayan ni qué hacer hasta que se levanta Gamaliel, un doctor en la ley, y les dice: miren, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios, dejen a estos hombres. Si no es de Dios, ahí se va a acabar este movimiento, igual al de Teudas, igual al de Judas. Pero si esto es de Dios, no lo vamos a parar y no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Mire, hasta la fecha nadie ha podido detener el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo vivo, milagroso y poderoso que sigue defendiendo a su iglesia ante las injusticias y la persecución. Confíe en esa injusticia que usted está pasando, en esa persecución. No tenga temor, porque el Señor sigue enviando a sus ángeles, Él sigue protegiendo y defendiendo a sus hijos. Ojo, que no quiere decir que no vamos a pasar injusticias. Al final del capítulo, usted lo puede leer en casa, azotaron a los discípulos, pero dice que ellos, versículo 41, Hechos 5:41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro tema. Cristo Jesús, que fue a la cruz, que murió y resucitó, que hoy nos justifica, que nos da su Espíritu Santo, que hace milagros entre nosotros, que transforma nuestras vidas. Nuestra predicación tiene que ser centrada en Cristo y tenemos que estar dispuestos a sufrir injusticia, a sufrir rechazo, a sufrir burla, a sufrir persecución. Ellos hasta sufrieron azotes, pero se gozaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Hoy en día muchas veces la iglesia no quiere sufrir, pero mire, el Señor anunció: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 3 milagros impactantes que nos hablan del poder y del amor de Cristo por nosotros, su iglesia.